presente a usted nuestra invitada. Ya estamos al aire, ¿no? Estamos con Rosa Bartra y con ella vamos a pasar revista a algunos de los más importantes asuntos de la política nacional. Pero comencemos con Lava Jato. ¿Cómo va eso, Rosa? Ya en la etapa final. El 27 de agosto, que era la fecha final para poder concluir con la investigación, iniciamos el debate del informe final, ya concluyó, y debemos estar como, yo creo que al 75% de aprobación, felizmente, ¿no? Claro. Hasta ahora el 75% del informe está aprobado. Mañana continuamos a las 8 de la mañana y espero que mañana podamos concluir. Eso significa que el informe, a partir de ahí, ¿a dónde va? Porque la opinión pública está confundida. No conocen el proceso parlamentario. Entonces dicen, ya salió, no salió. El preinforme es el informe, hay como una confusión. Entonces sería interesantísimo que nos expliques cuál es la secuencia que se va a seguir y cuándo este informe va a ser de dominio público. Y eso sucede porque los medios, una vez más, no cumplen con la labor que deberían de cumplir, que es la de informar, ¿no? Están preocupados porque dicen que la ley Mulder no les permite informar y lo que no les permite es cobrar, en todo caso, por propaganda, pero sí les permitiría informar, por ejemplo, lo que tú estás preguntándole a Rosa Bartra. Claro, hay un procedimiento. Primero yo tengo que empezar señalando que tengo un deber de reserva. Claro. Toda la comisión tiene un deber de reserva, como tiene un deber de reserva el Ministerio Público, que ojalá cumpliera siempre, ¿no? Sí. Que ojalá todos cumpliésemos el deber de reserva. Pero en esta comisión en estricto hemos procurado cumplir con el reglamento del Congreso y lo hemos hecho todo este año y medio que ha durado la investigación. No hemos hecho conocer nuestros hallazgos. Es fundamental para poder mantener además la posibilidad de que el informe salga, porque como los he escuchado a ustedes y se conoce, esto pone nerviosos a mucha gente y la comisión han tratado de desactivarla muchísimas veces. Sí, entonces, llegar al... de la presidencia. Sí, mucho también. El desafío de llegar al final nos ha obligado al cumplimiento del deber de reserva. Entonces, no se puede comentar, es un informe que si bien es cierto está concluido, pero está en etapa de debate. Cuando está en etapa de debate, las conclusiones cambian, porque precisamente es en el debate que cada bancada, porque todas las bancadas, todos los partidos están representados en la comisión, exponen su punto de vista con respecto a lo que la presidencia plantea. Y de pronto pueden incorporarse sujetos que antes no estaban con recomendación de denuncia, o excluirse alguno que quizás producto de la votación se considera que no debería estar. Entonces, en ese proceso es un informe, es un documento de trabajo en la forma de informe. Cuando esto por fin es aprobado por todos los miembros de la comisión, ya sea por unanimidad o por mayoría, ingresa al Congreso, a Consejo Directivo para que se programe su debate en el Pleno. Entonces, recién allí, en el Pleno, es que todos los parlamentarios conocen su contenido y nuevamente hay debate. Ahí sí ya se puede hacer público. No, tampoco. No, también es una sesión reservada porque también en esta instancia los parlamentarios tienen la posibilidad de, oiga, hay alguien que yo creo que es responsable, estos son los elementos de convicción que apuntan a que usted lo incluya y lo presentan en ese momento. O creo que esta persona no debería estar por estos elementos de convicción y se retira. Entonces, recién después que el Pleno aprueba es que este informe ya puede ser público, como es además el sentido de una comisión investigadora, porque una comisión investigadora lo que busca es que un asunto de interés público sea investigado y puesto en conocimiento de la población. No acusa en el sentido judicial. Eso es acusa algo, en el sentido político. Eso es algo importantísimo porque a veces se quiere confundir a una comisión investigadora del Parlamento con el Ministerio Público, ¿no? El Congreso no es fiscal, no persigue el delito per se, no es alguien que va a acusar. Recomienda que el Ministerio Público inicie una investigación. No es el Poder Judicial, el Congreso no sentencia, no declara la responsabilidad o la inocencia de alguien. Ahora, el Congreso lo que hace es recomendar. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? El artículo 100 de la Constitución sigue redactado con nombre propio en realidad, y yo era estábamos ahí, Pancho, cuando se redactó, o se ha cambiado ya, el que obliga al fiscal, cuando hay acusación del Congreso, obliga al fiscal superior o al Supremo acusar.
Acá tenemos dos caminos, ¿no? El primero es, ¿qué es lo que hace el Congreso? ¿Qué hace el Congreso? Recomienda. Sí. ¿Qué recomienda? Recomienda derivar al Ministerio Público en caso de que haya encontrado delitos. Así dice el reglamento. En caso de que producto de la investigación se encontrara los indicios de la comisión de un delito, este deberá remitirse al Ministerio Público. Ojo, no es vinculante. El Ministerio Público lo acoge o no lo acoge, ¿no? Entonces, ¿qué más hace? Deriva por responsabilidad administrativa a la Contraloría General de la República, por ejemplo, o a algún ministerio para que inicie una investigación en específico o tome determinadas acciones. Pero ¿qué pasa? Y puede decidir, sí puede el Congreso decidir la inhabilitación, entiendo. ¿Qué pasa cuando se trata de altos funcionarios? Correcto. ¿Qué pasa cuando se trata de ministros? ¿Qué pasa cuando se trata de presidentes? Si la comisión investigadora encuentra responsabilidad, tiene dos caminos. La denuncia constitucional. ¿Por qué haces denuncia constitucional? ¿Por infracción a la Constitución o por la comisión de un delito de función? Correcto. ¿A quiénes? A los que están en el artículo 100 de la Constitución, a ellos. Pero ¿a quiénes alcanza? A aquellos que o están en funciones o ha pasado máximo 5 años después que han dejado su cargo. En esos casos hay denuncia constitucional por infracción a la Constitución o por delito de función. Entonces, si es por infracción a la Constitución, puede llevar a la destitución en caso que estén en funciones o a la inhabilitación, o a ambos, destitución con inhabilitación. Y si es denuncia constitucional por delito de función, entonces allí es donde, después que la subcomisión de acusaciones determina que la acusación es fundada y determina procedente, entonces ahí sí el fiscal está obligado a acoger lo que el Congreso ha decidido. Correcto. Si no es el caso, si ya han pasado más de 5 años, como es el caso de todos los gobiernos, excepto el gobierno de Ollanta Humala, entonces la posibilidad de tener acusación constitucional, denuncia constitucional ya no es posible por el tiempo transcurrido. Eso es súper importante, porque hay gente que dice, ¿por qué no acusan constitucionalmente, por ejemplo, a Alan García o a Toledo? Porque el tiempo que ha transcurrido ya no corresponde, por más que quisiésemos, ¿no? El tiempo ha transcurrido y por lo tanto la posibilidad de ejercer esa posibilidad ya no es posible. Ya no es posible. Así es. Correcto. Es importante que la gente entienda, porque de pronto no conocemos y a veces por desconocimiento podemos imaginar cosas y de pronto se especula. Blindaje o persecución. Ni blindaje ni persecución. Justicia. Porque creo que en un momento en el que la corrupción nos ahoga, en el que la corrupción se roba más que dinero, porque se roba esperanzas, se roba posibilidades, se roba el futuro, se roba la posibilidad de tener gente buena en el ejercicio político, debemos exponer lo que hemos encontrado. Y si es importante, y les agradezco la oportunidad, señalar que el Ministerio Público nos bloqueó toda posibilidad de colaboración. Toda posibilidad de colaboración. La Fiscalía de Pablo Sánchez, no quiso trabajar con el Congreso de la República, no quiso asistir, no quiso entregar información, no quiso tramitar solicitudes de auxilio judicial. Ahora tenemos en trámite una solicitud de auxilio judicial para poder interrogar u obtener información de Brasil. Ahora, pero antes no tuvimos más que un cierrapuertas hasta ofensivo. Así como ustedes tienen la obligación de la reserva, la Fiscalía la tiene también. Esa aplicación de la reserva... ¿Cómo se hace en el caso del Congreso? ¿Se aplica también a las comisiones investigadoras? Claro. O sea, ¿cuál es la situación legal? A una solicitud de una comisión investigadora del Congreso, ¿la Fiscalía tiene la obligación de responder o no? Sí, tiene la obligación de responder. El reglamento del Congreso es clarísimo, se puede acceder a todo tipo de información. Ojo que nosotros tenemos el mismo deber de reserva que tiene el Ministerio Público y nosotros sí lo hemos cumplido. Sí, hemos sido absolutamente escrupulosos. Efectivamente, el Congreso tiene derecho y la Fiscalía está obligada a proporcionar. O sea, la Fiscalía debió haber entregado la información. Salvo que se trate de asuntos que puedan afectar directamente la investigación. Claro. Pero en este caso
no es posible. ¿Por qué? Porque los fines, los métodos del Congreso, del Ministerio Público son distintos. Nosotros no buscamos sentenciar a alguien, no buscamos acusar a alguien. No se puede, no somos fiscales, no somos jueces. La naturaleza de las dos investigaciones son completamente diferentes. No se superponen, pero sí se pueden complementar. ¿Por qué? Porque en el Congreso lo que hemos hecho es un análisis de control político del proyecto, completo. Hemos analizado el proyecto desde que se concibió, desde que se empezó a anunciar a la población, hasta el estado en el cual se encuentra. Es un control político que no hace el Ministerio Público integralmente, porque el Ministerio Público persigue un delito y persigue personas. Nosotros no perseguimos ni investigamos personas, investigamos hechos. En este caso hemos investigado 11 megaproyectos. Hemos investigado gasoducto, Interoceánica Sur, Rutas de Lima, Línea Amarilla, 3 proyectos hidroenergéticos que son Chavimochic, Olmos y Alto Piura. Hemos investigado la central hidroeléctrica de Chacya. Hemos investigado... buena memoria, ¿no? Buena memoria. Yo quiero, perdóname, un comentario. Yo he visto, todos los 3 hemos visto muchísimas comisiones investigadoras, las hemos integrado en algún caso, y francamente... Pocas, muy pocas, contadas con una mano, quizá con los dedos de una mano, han conseguido guardar la reserva y hacer un trabajo realmente profesional. Una de ellas es, lo reconozco con franqueza, en la que tú estás, en la que presides. Pregunto, ¿podrían hacer los fujimoristas, el fujimorismo, lo que quiera en esa comisión? Imposible. ¿Por qué? Es imposible. Y eso es bueno y le agradezco. Por eso lo pregunto. Rafael, de verdad, porque se dice la comisión del fujimorismo, Rosa Bartra, porque ya le ponemos... que tienen pues... está blindando. Pero no tienen mayoría en el Congreso. No, tenemos mayoría, sí. Y deberíamos tener proporcionalidad, porque las comisiones se conforman en proporción a la representación. Sí. ¿Y cuántos son en la comisión? Nosotros en la comisión somos 2. No, 2 fujimoristas. ¿De cuántos? De 7 miembros. Las 7. Y si el APRA, que son minoría, ¿no? Escúcheme, el APRA tiene 5 congresistas, pero su voto en la comisión es 1. Acción Popular tiene 5 congresistas, pero su voto es 1. El fujimorismo tenía, cuando se conformó, 73 congresistas y su voto es 2. Y si aplicasen la proporcionalidad, ¿cuánto les correspondería de esos 7? Tener mayoría. Sí, nosotros deberíamos tener mayoría. Yo creo que es mejor que no lo hayan tenido. Mejor es un ejemplo en ese sentido de transparencia lo que han hecho. Pero es que además pero podrían con el APRA, porque esa es la acusación también. Fujimorismo y el APRA no podrían sacar adelante lo que les dé la gana. No. Pues serían 2 más 1, ¿no? Tampoco, no podrían. 3 de 7. No o sea que tampoco haría mayoría. No podrían. No es posible. No es posible, pero sí es bueno que se sepa que esa neutralidad necesaria se da precisamente por la composición multipartidaria, porque tenemos un control mutuo. Nosotros hemos preguntado todo el tiempo, ¿a quién más traemos? Presenten su pliego interrogatorio, asistan a las sesiones. Si no se quieren quejar luego que Rosa Bartra solamente hizo las cosas, vengan y pregunten, quédense las 8, 10, 12 y hasta 14 horas que han durado las sesiones. Hemos tenido más de 120 sesiones. Se ha logrado tener más de 1 millón de folios que nosotros tenemos como material para poder determinar o no responsabilidad. Se ha recibido testimonio de más de 200 personas, se han levantado secretos bancarios, tributarios, bursátiles de más de 500 personas. Entonces, hemos tratado con mucho esfuerzo de tener una visión de control que nos lleve a tomar decisiones, no para castigar, pero yo creo que sí para aprender a prevenir, para aprender y mostrando esa triste realidad de corrupción, entender por qué estamos como estamos y tomar decisiones a futuro. ¿Cuál es, a tu entender, después de haber actuado en todas esas sesiones, de haber presidido la comisión, de haber interrogado a muchísima gente, en tu fuero íntimo, cuál es la razón de esta corrupción tan extendida en el Perú? ¿Qué es lo que tú crees que ha desencadenado esta
situación que para algunos parece casi fuera de control. ¿Ha sido siempre igual o esto es una situación excepcional? En fin, ¿cómo ves tú el problema de la corrupción de cara al futuro, de cara a las nuevas generaciones? Cuando vemos cómo se han robado el dinero de forma tan lesiva, uno siente profunda tristeza por el país, por nosotros. Yo vengo del interior del país, soy congresista provinciana, me he criado en el campo, en lugares muy pobres y luego en una ciudad que padeció el terrorismo de la forma más brutal. Con mucho esfuerzo de mis padres pude ir a la universidad y he viajado muchísimas horas en buses terribles para poder llegar a Trujillo desde mi natal Huamachuco. Y cuando pienso que se han hecho carreteras que han costado 10 veces lo que deberían haber costado y que nos siguen costando, Interoceánica Sur este año nos cuesta 800 millones por mantenimiento, 800 millones y nos va a seguir costando hasta el 2032. Y no cobran el peaje, ¿no? Ni siquiera cobran el peaje. Es complicado cuando nosotros vemos por qué es que nos tuvieron que subir un sol más el peaje e incrementar 10 años más que todos los limeños pagamos. En línea amarilla, por ejemplo. En Interoceánica no cobran. En Interoceánica no se cobra. Además, no sé qué se mantiene porque por ahí la transitabilidad es mínima. Es mínima, o cuando vemos que, digamos, las reservas y la oferta y la demanda del gas para construir un gasoducto de la dimensión que se planeó no estaban muy claras. Entonces uno dice, no somos un país pobre. No, el Perú no es un país pobre. Somos un país con recursos. Es un país que gasta más. ¿Por qué la gente tiene que seguir muriendo en la carretera central por los accidentes? ¿Por qué la gente tiene que seguir muriendo en los hospitales? ¿Por qué Lorena, el hospital del Cusco, que también hemos investigado, hasta ahora no puede funcionar con toda la plata que ahí ha entrado? Y entonces lo que se siente es que lo que ha pasado es que la corrupción, como un cáncer, se extendió a todos los niveles y penetró todo, absolutamente todo. Empezó quizá con una forma de pensamiento ideológico, quizá Brasil en su primer momento y con el Partido de los Trabajadores buscó un dominio geopolítico y una hegemonía hacia Latinoamérica para imponer un modelo político, un modelo de pensamiento. Así es. Es lo que Lula llamaba el impacto sistémico, que es que la intervención de esta coalición de multinacionales, diplomáticos y políticos tenía que ser permanente en América Latina. Claro. O sea, tenía que permitirles penetrar y quedarse y cambiar el sistema. Claro, y si pintas en un mapa y ves cómo tenían energía, cómo tenían carreteras, cómo llegaban a los puertos, cómo se concibió esto. Pero luego dices, esto fue más allá, se convirtió en delincuencia común, o sea, ya no importaba ni siquiera eso. Importaba más y más y más dinero para mí, para mis socios, a cualquier costo. No importaba a quién tuvieras que pervertir. Y esto no debió haber pasado nunca. ¿Por qué? Porque alguien que fue elegido por todos los peruanos, que tiene el poder delegado en elecciones, alguien que llegó como Toledo, con un discurso anticorrupción tan potente, con la marcha de los 4 suyos y con su Vinci, su discurso tan potente de él es el corrupto. Y dices, ¿a quién vamos a elegir? ¿Cómo es que estos que más gritan, él es el corrupto, terminan siendo aquellos que más sirvieron a la corrupción y permitieron y además fueron partícipes de actos corruptos tan graves? Porque lo que siente la población ahora es todos son iguales. Nadie sirve, ningún político sirve, ¿no? Y todos son rateros, todos son sinvergüenzas, todos son haraganes, todos son incapaces. Y no es verdad. Y yo creo que, para finalizar con la pregunta que me hizo, creo que el daño más grande que se ha hecho es, en primer lugar, generalizar. Ya no hay distrito en el Perú en el cual la autoridad no piense que puede tener una posibilidad de enriquecerse con los recursos del pueblo. Se ha extendido de manera grave y la población no cree en nadie. Y la juventud no quiere saber nada de la política. Y creo que ese es el costo más alto y sobre el cual tenemos que trabajar a futuro para poder reencontrarnos con la gente, para poder
hacerles ver que no todo está perdido, que hay un espacio chiquito, pero desde el cual se está avanzando mucho para tener un país en el cual las posibilidades de creer que podemos salir adelante existen. Ahora, ¿ustedes han visto defectos en el proceso de licitaciones de estas obras que permiten que la corrupción se instale? ¿Es cuestión de reprimir solamente o es cuestión de cambiar los procesos? Claro, ahí también hay una cosa que podrían ayudar a ustedes a mejorar las cosas. Sí, la extensión de la investigación, que ha sido muy desafiante, nos ha permitido ver casi todas las modalidades de contratación. No solamente obras, sino también concesiones, asociaciones público-privadas que se vendían como autosostenibles, pero que eran cofinanciadas. Y hemos visto que el abanico que regula la contratación por parte del Estado tiene que cambiar, y tiene que cambiar de extremo a extremo. No se trata solamente de reprimir y de dar leyes cada vez más drásticas, porque en el Perú tenemos leyes severísimas. Que no se cumplen. Leyes severísimas para los casos de corrupción, tenemos muerte civil, imprescriptibilidad, etcétera. Bueno, son recientes también, las acabamos de aprobar en este Congreso, ¿no? Pero los procesos lo permiten, la laxitud que tenemos en algunos casos lo permiten, la falta de regulación lo permite. El tema de los medios, por ejemplo, se permite porque la ley de contrataciones así lo estableció, ¿no? Que se exoneren, que no tengan proceso. O sea, se han hecho las leyes, y esta es una de las conclusiones más importantes de la comisión. Se construyeron las leyes ad hoc para favorecer a los brasileños y sus consorciadas y para excluir la posibilidad de que tengan competencia. Y ahí han participado abogados, han participado porque todos los informes legales validaban, y un informe legal permitía que se tomen decisiones de gobierno, los árbitros, las supervisoras, los reguladores, la Contraloría, la Superintendencia de Banca y Seguros, la SUNAT. Por Dios, ¿dónde estuvieron todos? ¿Dónde estuvimos todos durante todo este tiempo? O sea, no se trata solamente de una cúpula y una lista de funcionarios. De alguna forma, todos hemos sido cómplices para que todo esto ocurriera. Tenemos que hacer una pausa, pero tenemos que hablar de Vizcarra y cómo así le crecieron cachos, ¿no? Pausa y regresamos.